En un mundo marcado por la prisa, la incertidumbre y la enfermedad, muchos hombres y mujeres sienten que ya no tienen fuerzas para seguir luchando. Se aferran a los tratamientos médicos, a los consejos de amigos, a las promesas de soluciones rápidas, pero en el fondo del corazón queda un vacío, una sed de algo más profundo, algo que trascienda lo humano. La Iglesia nos recuerda una y otra vez que Dios nunca deja de actuar y que en su misterio suele escoger lo más sencillo para manifestar su poder. Agua. Silencio. Una palabra corta un corazón contrito. Lo humilde se convierte en canal de lo infinito. En medio de este misterio aparece la figura de San Charbel Makhlouf, el ermitaño del Líbano, cuya vida escondida entre las paredes del monasterio y en la soledad de la montaña se transformó en un testimonio de fuego. Su existencia fue un canto silencioso, ofrecido día y noche ante Jesús en la Eucaristía. Allí, en esa unión total, aprendió que la fuerza de la oración no está en la cantidad de palabras, sino en la pureza del alma que las pronuncia. Después de su muerte, el cuerpo de San Charbel comenzó a exudar un líquido misterioso y cientos de enfermos se acercaron confiados, descubriendo que aquella entrega total seguía dando frutos, que la compasión de Dios se derramaba a través de él como un río que nunca se agota. En esa misma línea de fe sencilla, muchos fieles descubrieron una oración breve, apenas 5 palabras, que condensa toda la esperanza del creyente. Jesús sana por San Charbel. Esas palabras dichas con el corazón abierto son como un eco de lo que el ermitaño vivió en el silencio de su celda. Cuando se pronuncian con confianza, no hay magia ni superstición. Hay fe pura que toca directamente el corazón del Señor. Se trata de un acto de abandono, una manera de decir: Señor, tú puedes todo. Recibe mi súplica y escucha a tu siervo que intercede por mí. No es casualidad que tantas personas alrededor del mundo, al encontrarse con el nombre de San Charbel, sientan una paz inesperada, como si se abrieran las ventanas del alma. Quien pronuncia esa oración descubre que no se encuentra solo en su lucha, que hay un santo cuya vida entera fue un puente entre el cielo y la tierra. En hospitales, en casas sencillas de campesinos, en capillas olvidadas, se ha repetido una y otra vez este ruego: Jesús sana por San Charbel. Y los testimonios son innumerables: dolores que se desvanecen, diagnósticos que cambian, corazones desesperados que recuperan la esperanza. La fuerza de estas 5 palabras no está en la forma externa, sino en el misterio que encierran. Jesús es el centro, la fuente, la raíz de todo milagro. Pero en la providencia divina, Él se complace en escuchar las súplicas de sus amigos, y entre ellos la voz de un monje libanés, que ofreció cada día de su existencia en silencio y obediencia, sigue resonando en lo alto. Cada vez que un enfermo bebe un poco de agua después de esa oración, cada vez que una madre llora en la soledad de la noche y pronuncia esas 5 palabras, el mismo espíritu de compasión que habitó en San Charbel vuelve a derramarse, recordándonos que la santidad no muere, que el amor de Dios no conoce fronteras ni tiempos. Así, en lo ordinario, en lo pequeño, lo eterno se hace presente. Una oración de 5 palabras puede convertirse en medicina, no porque San Charbel tenga poder en sí mismo, sino porque su vida unida a Cristo se transformó en intercesión perpetua. Quien las pronuncia entra en esa corriente invisible que une la tierra con el cielo. Esa corriente que el ermitaño conoció bien en sus noches de vigilia y sus días de ayuno. Y es en ese instante, cuando la fe se hace sencilla y desnuda, que la gracia comienza a actuar. Desde el comienzo de los tiempos, el agua fue más que un simple elemento de la naturaleza. En las primeras páginas del Génesis, se menciona que el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. Allí estaba ya como un velo misterioso que envolvía la vida antes de nacer. El agua no fue nunca neutra, fue signo de bendición, de promesa de futuro. Y cada vez que el hombre la contemplaba, recordaba sin saberlo la caricia invisible del Creador. En la historia de la salvación, el agua aparece siempre como instrumento de un nuevo comienzo. En el diluvio, mientras todo parecía perdido, el agua que destruía también purificaba, preparando un mundo nuevo donde la humanidad pudiera renacer.
Más tarde Moisés alzó su bastón y las aguas del Mar Rojo se abrieron en dos, dejando pasar a un pueblo esclavo hacia la libertad. El agua que para los egipcios significaba muerte para Israel se convirtió en camino de vida. Siglos después, en un pequeño pueblo llamado Caná, ese mismo elemento común se transformó en signo de gloria. Allí, en unas bodas humildes, Jesús pidió a los sirvientes que llenaran de agua las tinajas. Lo que siguió dejó a todos sin palabras. De aquellas vasijas brotó el mejor vino jamás probado. El agua, obediente a la voz de su Creador, se dejó transformar en alegría. Años después, los discípulos lo vieron caminar sobre el mar embravecido. El agua, símbolo de caos y peligro, se convirtió en alfombra dócil bajo sus pies. Y aquel ciego de nacimiento, después de lavarse en la piscina de Siloé con el agua indicada por Jesús, recuperó la vista. Todo esto confirmaba que lo creado podía ser canal de gracia. San Pablo lo había intuido con claridad. Lo invisible de Dios se hace visible a través de sus obras. 1:20. Y entre todas esas obras, el agua se convirtió en la más cercana, la más simple, la que todos podían tocar. No hacía falta buscar un tesoro escondido, ni alcanzar una cima lejana. Bastaba un vaso de agua para recordar que lo eterno se esconde en lo cotidiano. En los pueblos del Líbano esa intuición se mantuvo viva durante siglos. Los ancianos, al sentarse en la mesa, no dejaban de hacer la señal de la cruz sobre el jarro de agua. No era superstición, era fe sencilla. Reconocían que lo más ordinario podía ser abrazado por lo divino. Y entre las montañas del norte, donde se alzaba el monasterio de Anaya, más de un campesino bebía su agua pidiendo en silencio la intercesión de un monje escondido en la oración Charbel Makluf. Ese ermitaño, que pasó la mayor parte de su vida en silencio y austeridad, no buscaba llamar la atención. Su celda era pobre, sus días estaban marcados por el trabajo manual y la oración incesante. Sin embargo, quienes lo conocieron contaban que hasta el agua que él tocaba parecía distinta. No porque sus manos tuvieran un poder mágico, sino porque la fe con la que bendecía cada gesto impregnaba todo lo que hacía. Cuando alguien enfermo le pedía ayuda, muchas veces bastaba con un vaso de agua sobre el cual rezaba en silencio. El enfermo bebía con fe y en no pocos casos encontraba alivio. Lo sorprendente es que esa costumbre no se detuvo con su muerte. Al contrario, creció. Hasta hoy, en muchas casas del Líbano, cuando alguien sirve, se llena un vaso de agua, se hace la señal de la cruz y se pide con sencillez la ayuda de Dios, recordando al humilde monje de Anaya. No se cree que el agua tenga un poder en sí misma, sino que es el canal donde la fe se deposita. Y es esa fe la que abre la puerta a la gracia. Una mujer libanesa solía contar a sus nietos que de pequeña su madre siempre tenía en casa una botellita de agua, sobre la cual se había rezado pidiendo la intercesión de San Charbel. Cuando alguien enfermaba, les daba un sorbo con devoción. Aquellos niños crecieron con la convicción de que lo que sanaba no era la sustancia del agua, sino la confianza de un corazón que se entregaba a Dios. Y al pronunciar el nombre de Charbel, recordaban el testimonio de un hombre que nunca se reservó nada para sí mismo, que ofreció todo hasta lo más mínimo en silencio y con amor. Esa tradición no es ajena a la enseñanza de la Iglesia. Desde siempre la liturgia ha usado el agua como signo sagrado. En el bautismo es el agua la que nos introduce en la vida nueva. En cada templo, la pila de agua bendita recuerda que nuestra historia personal está marcada por esa purificación inicial. Y no son pocos los fieles que al entrar mojan sus dedos y trazan la cruz sobre su frente, convencidos de que en ese gesto sencillo se concentra toda la protección del cielo. El agua entonces aparece como un espejo de lo que Dios puede hacer con la vida humana. Tan común, tan abundante, tan necesaria, y al mismo tiempo tan capaz de volverse instrumento de lo eterno. En la experiencia de los fieles que buscan la intercesión de San Charbel, ese signo se hace carne, una copa sencilla, un sorbo humilde, una oración confiada. Lo extraordinario escondido en lo ordinario. Por eso nos sorprende que tantos peregrinos lleguen hasta la tumba de San Charbel, llevando botellas vacías. Quieren llenarlas en aquel lugar de oración para después llevarlas a sus hogares. No esperan milagros automáticos, sino la certeza de que esa agua acompañada de fe puede ser vehículo de consuelo. Y así lo que empezó en la creación como un símbolo universal,
Lo que pasó por las manos de Cristo en Caná, en el mar y en Siloé, llega hasta nuestras manos hoy en un vaso transparente que guarda un misterio que lo sencillo puede convertirse en puerta de lo divino. En medio del mundo actual donde se buscan remedios complejos y soluciones inmediatas, la fe propone algo sorprendentemente simple. Un vaso de agua, una señal de la cruz, una oración nacida del corazón. Es suficiente para recordar que Dios se complace en usar lo pequeño para realizar lo grande. Y al evocar la figura de San Charbel, ese monje escondido en las montañas, se comprende mejor el secreto no es el ruido lo que hace presente a Dios, sino el silencio lleno de confianza. No es lo extraordinario lo que abre el cielo, sino lo cotidiano ofrecido con amor. Cada gota que toca nuestros labios se convierte en memoria viva de que el Creador eligió el agua como signo de vida, de purificación y de resurrección. Y cada vez que se pronuncia su nombre en oración acompañada del recuerdo de quienes como San Charbel vivieron escondidos para dejar brillar solo a Dios, esa agua se vuelve eco de eternidad. En el caminar de la fe, los cristianos siempre han buscado palabras sencillas que les ayuden a expresar lo más profundo de su corazón. No se trata de discursos largos, ni de fórmulas complicadas, sino de frases breves que, pronunciadas con fe, llegan directamente al cielo. En los evangelios se encuentra un ejemplo luminoso, aquel leproso que se acercó a Jesús y solo pudo decir: «Señor, si quieres puedes limpiarme». Pocas palabras pero dichas con toda el alma. Y Jesús extendió la mano y lo sanó. Algo parecido sucede con la oración que en los últimos años se ha vuelto tan querida entre los fieles, una súplica de apenas 5 palabras, que une el nombre de Cristo con la intercesión de un monje libanés, cuya vida entera fue oración silenciosa. La frase es sencilla: Jesús sana por San Charbel. Quien la pronuncia no está invocando un hechizo ni una fórmula secreta, sino abriendo el corazón a la acción de Dios. Lo que importa no son las sílabas, sino la fe con la que se dicen. Y sin embargo, cada palabra encierra un universo de significado que conviene saborear lentamente como quien bebe un sorbo de agua pura en medio del desierto. La primera palabra, Jesús, es el centro de todo. El mismo San Pablo en su carta a los Filipenses lo proclamó: para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos. Ep 2:10. Pronunciar este nombre es invocar la presencia del Salvador, es colocar la propia vida bajo su poder. Los santos siempre entendieron que no hay fuerza mayor en el universo que este nombre. San Charbel lo repetía una y otra vez en su silencio cuando trabajaba en el huerto, cuando doblaba las rodillas en la capilla, cuando compartía la mesa frugal de la comunidad. Cada respiración parecía convertirse en un acto de adoración al nombre que está por encima de todo nombre. La segunda palabra, sana, es un grito del corazón. No pide explicaciones ni teorías, pide vida. Es la súplica del enfermo en Cafarnaúm, del ciego, junto al camino de la mujer que tocó el manto de Jesús. Es el verbo directo que reconoce tanto la necesidad humana como la compasión divina. San Charbel, en su vida oculta, escuchó muchas veces este clamor en los labios de los campesinos que acudían al monasterio, padres con hijos enfermos ancianos que sufrían dolores, mujeres agotadas por el trabajo. Y aunque él no respondía con discursos, rezaba en silencio, presentando esas súplicas al médico celestial. La tercera palabra, por, señala un puente. Indica que la gracia no se pide en soledad, sino en comunión. En la tradición católica, los santos son amigos que interceden, que presentan nuestras súplicas ante Dios, como incienso que sube al cielo. Nadie pensaría que el poder está en ellos. Lo saben bien los fieles que se acercan a San Charbel. Él reconoce que es Cristo quien obra, pero permite que un hermano en la fe, que ya vive en la gloria, acompañe la súplica. Así el que reza no se siente aislado, sabe que cuenta con la oración de aquel monje que ofreció cada día de su vida como sacrificio silencioso. La cuarta y quinta palabra, San Charbel, traen a la memoria una historia concreta, la de un joven que, dejando atrás a su familia, entró al monasterio buscando a Dios solo y totalmente. Sus días estuvieron marcados por la pobreza, el trabajo manual y la contemplación.
Nunca buscó fama ni reconocimiento. Al contrario, se escondió en la humildad. Y sin embargo, después de su muerte, miles de personas de todo el mundo comenzaron a experimentar gracias y curaciones al invocar su nombre en la oración. No porque él fuera la fuente del milagro, sino porque su vida unida a Cristo lo convirtió en un intercesor poderoso. Mencionar su nombre en la oración es recordar a un hermano que supo desaparecer para que solo Dios brillara. Quien pronuncia estas 5 palabras reconoce entonces una verdad esencial: solo Jesús cura, pero lo hace a través de la comunión de los santos. Y en esa comunión San Charbel ocupa un lugar muy querido especialmente para quienes buscan consuelo en medio del dolor. El fundamento bíblico de esta oración es claro. En el Evangelio de Marcos 16 y a 17:18, Jesús promete a los que crean: impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. No habla solo de los apóstoles ni de los sacerdotes, sino de todo creyente que ora con fe. En el nombre de Cristo los enfermos reciben sanación. Y en la carta a los Filipenses se proclama el poder universal del nombre de Jesús. Así, al unir ese nombre con la memoria de San Charbel, la oración se convierte en un acto de confianza. Cristo cura, y lo hace también por medio de la intercesión de aquel que vivió oculto en Angers. En muchos hogares del Líbano, esta oración se ha convertido en costumbre. Una madre, al ver a su hijo con fiebre, toma un vaso de agua, hace la señal de la cruz y repite despacio: Jesús sana por San Charbel. No hay magia en el gesto, pero sí un océano de fe. Y con frecuencia ese niño amanece más tranquilo, no porque el agua cambie su naturaleza, sino porque la gracia de Dios responde al corazón de una madre que confía. También en América Latina, numerosos testimonios cuentan cómo esta sencilla súplica trae consuelo. Una mujer en México relataba que al cuidar a su padre enfermo, repetía la oración mientras le daba pequeños sorbos de agua. No sabía si la curación llegaría, pero sí percibía una paz interior que antes no tenía. Esa paz es ya una forma de sanación, un signo de que Dios escucha. San Charbel, durante su vida, nunca pronunció discursos sobre técnicas de oración. Su enseñanza fue su vida misma: oración constante, silencio, entrega. Y precisamente por eso resulta tan natural que una súplica breve como esta se relacione con él. 5 palabras que caben en un suspiro, pero que llevan en sí toda una espiritualidad: la centralidad de Cristo, la confianza en la comunión de los santos, la sencillez de la fe. Al analizar la oración se descubre que lo que parece pequeño es en realidad inmenso. Cada término abre un horizonte. Jesús el Salvador sana la acción que se pide. Por la comunión. San Charbel el intercesor. Así lo que se dice en segundos puede sostener una vida entera de fe. Los fieles que la rezan saben que no se trata de un amuleto. Si fuera tan solo repetir palabras, nada cambiaría. Lo que mueve el corazón de Dios es la fe, la humildad, la perseverancia. La oración es solo la expresión externa de una entrega interior. Pero esa expresión tiene fuerza porque conecta con toda la tradición bíblica y con la experiencia de la Iglesia. En definitiva, quien reza Jesús sana por San Charbel no está haciendo otra cosa que confesar su fe en el único Salvador y al mismo tiempo dejarse acompañar por un amigo celestial cuya vida entera apuntó hacia Dios. Y esa combinación, Cristo en el centro, los santos como compañeros, es la esencia misma de la espiritualidad cristiana. Así lo que comenzó como un murmullo en los labios de unos pocos fieles, se ha convertido en un río que atraviesa continentes. Cada vez más personas encuentran en estas 5 palabras una manera sencilla de entrar en diálogo con el cielo. Y cada una de esas voces se une al coro silencioso de San Charbel, que desde la eternidad continúa ofreciendo su vida por quienes peregrinan aún en la tierra. La experiencia de la Iglesia a lo largo de los siglos muestra que no basta con repetir palabras para que la gracia se derrame. La oración es mucho más que sonidos. Es la apertura del corazón a Dios. Por eso cuando los fieles pronuncian la súplica, Jesús sana por San Charbel, no deben pensar que se trata de una fórmula automática. Lo esencial es la disposición interior. 3 factores
resultan fundamentales: la fe auténtica, la pureza del corazón y la perseverancia. La fe auténtica es el primer pilar. No se trata de una fe superficial que espera milagros como quien compra un boleto de lotería, sino de una confianza profunda, serena, arraigada. Jesús mismo lo dijo: todo es posible para el que cree. Mac 9:23. Esa fe no depende de ver resultados inmediatos, sino de estar convencidos de que Dios escucha siempre, aunque sus respuestas no coincidan con nuestras expectativas. San Charbel vivió toda su existencia apoyado en esa certeza. Desde el momento en que dejó su aldea natal para entrar al monasterio, no tenía garantías humanas de futuro. No sabía si su salud resistiría la austeridad, ni si podría soportar el aislamiento de la ermita. Sin embargo, dio cada paso confiado en que Dios proveería. Y así fue. Su vida entera fue un testimonio de fe radical, de abandono total en las manos del Señor. Por eso, cuando los fieles invocan su nombre en la oración, recuerdan esa confianza absoluta que Él tuvo, y se sienten invitados a imitarla. No pocas veces se escucha a peregrinos contar que después de pedir con fe, experimentaron una paz profunda aún antes de recibir una respuesta visible. Esa paz es ya un signo de que la oración ha sido escuchada. La fe auténtica no exige pruebas externas, descansa en la certeza interior de que Dios actúa. La pureza del corazón es el segundo factor decisivo. Muchas personas se acercan a la oración con el deseo de recibir, pero con un corazón cargado de resentimiento, de rencores antiguos, de heridas no perdonadas. Sin embargo, el mismo Jesús enseñó: cuando vayas a presentar tu ofrenda al altar y recuerdes que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda y ve primero a reconciliarte. Emmet 5:23-24. El perdón abre el camino para que la gracia circule. San Charbel entendió bien este principio. Su vida austera no era solo una disciplina externa, sino un modo de mantener el corazón libre de ataduras. Quien lo conoció contaba que nunca guardaba rencor, que respondía al mal con silencio y oración. En el monasterio, cuando surgían tensiones, como en toda comunidad humana, él prefería callar y retirarse a rezar. Ese silencio no era cobardía, sino caridad. Sabía que solo un corazón limpio podía ser un templo donde Dios habitara plenamente. Por eso los fieles que hoy pronuncian la oración de 5 palabras están llamados a examinar su interior. No basta con repetir Jesús sana por San Charbel, si al mismo tiempo se alimenta la hostilidad hacia un vecino o el enojo hacia un familiar. Es necesario soltar esas cadenas. La oración se vuelve fecunda cuando nace de un corazón reconciliado, dispuesto a bendecir incluso a quienes nos han herido. Una mujer de Beirut relataba que durante meses rezó pidiendo la curación de su esposo enfermo de cáncer. No veía frutos. Un día, al escuchar la homilía sobre el perdón, se dio cuenta de que todavía guardaba un resentimiento profundo hacia su cuñada. Aquella misma tarde fue a buscarla y con lágrimas le pidió perdón. Desde entonces, su esposo comenzó a mejorar lentamente. Quizás los médicos encontrarían explicaciones clínicas, pero para ella estaba claro que el milagro comenzó el día en que decidió liberar su corazón. La perseverancia es el tercer elemento imprescindible. Muchos rezan un día, 2, quizás una semana, y al no ver cambios se desaniman. Pero la historia de la fe está llena de ejemplos de oración prolongada. Santa Mónica rezó durante 30 años por la conversión de su hijo Agustín, y finalmente sus lágrimas dieron fruto. Jesús mismo contó la parábola de la viuda insistente que por su constancia obtuvo justicia. 18:8. En la vida de San Charbel, la perseverancia se ve en cada detalle. Durante décadas, siguió el mismo ritmo austero: levantarse en la madrugada, orar largas horas, trabajar con sus manos, guardar silencio. Nada extraordinario a los ojos humanos, pero su constancia fue el terreno fértil donde Dios sembró su gracia. Esa fidelidad silenciosa, mantenida día tras día, es la que inspiró a tantos después de su muerte. Los milagros atribuidos a su intercesión son en cierto modo la cosecha de esa perseverancia inquebrantable. Quien reza hoy la oración de 5 palabras debe asumir esa misma actitud. No se trata de exigir resultados inmediatos, sino de confiar y seguir orando, aunque el cielo parezca callado.
La perseverancia no es terquedad, es confianza en que el tiempo de Dios es perfecto. Muchas familias que hacen la novena a San Charbel pueden dar testimonio de ello. Al principio no veían cambios, pero poco a poco, con paciencia, la situación fue transformándose. Estos tres factores, fe auténtica, pureza de corazón y perseverancia, actúan como llaves que abren la puerta de la gracia. Sin ellos, la oración corre el riesgo de quedarse en la superficie, de ser solo palabras. Con ellos, en cambio, incluso la súplica más breve se convierte en un río de vida. Al recordar la figura de San Charbel, estos elementos se vuelven todavía más claros. Su fe absoluta, su corazón limpio de resentimientos y su perseverancia silenciosa lo convirtieron en tierra fértil para la acción de Dios. Por eso, cuando los fieles lo invocan, no lo hacen como a un mago, sino como a un hermano que ya recorrió ese camino y sabe acompañar a otros en él. Y así, la oración Jesús sana por San Charbel deja de ser una frase repetida mecánicamente para transformarse en una escuela de vida espiritual. Enseña a confiar sin condiciones, a perdonar sin reservas y a esperar con paciencia. Y quien entra en esa escuela descubre que más allá de las curaciones físicas, la gracia más grande es la transformación del corazón, la paz que brota cuando se vive en la presencia de Dios. En el corazón de la espiritualidad cristiana hay un misterio que supera cualquier técnica de oración: el amor compasivo. No basta con fórmulas, no bastan rituales. Lo que toca verdaderamente el corazón de Dios es la capacidad de sufrir con el que sufre, de llevar en sí mismo el dolor del otro. Esa compasión, cuando es sincera, se convierte en la fuerza más transformadora del universo. El Evangelio ofrece una escena breve y conmovedora. Jesús lloró, Juan 11:35. Dos palabras que muestran la hondura del amor divino. Cristo, frente a la tumba de Lázaro, no permaneció indiferente. No dijo simplemente: «No se preocupen, lo resucitaré». Antes de obrar el milagro, compartió las lágrimas de quienes amaba. Esa lágrima de compasión fue la expresión más pura de su humanidad y al mismo tiempo la revelación de su divinidad. En la vida de los santos, esa compasión se refleja de maneras sorprendentes. Muchos de ellos no escribieron tratados, pero dejaron huellas imborrables a través de sus gestos sencillos. San Charbel pertenece a esa categoría. Sus días pasaron entre el trabajo silencioso y la oración, pero lo que transmitía era más fuerte que cualquier palabra. Quien lo miraba podía percibir que llevaba en su corazón los dolores de los demás. Cuando los campesinos de los alrededores acudían a él con sus problemas, quizá no recibían largas explicaciones, pero sí encontraban un silencio lleno de presencia. Ese silencio no era vacío, era compasión convertida en oración. El secreto profundo de la oración no está solo en las palabras, sino en la capacidad de unirlas al sacrificio personal. Cuando alguien reza Jesús sana por San Charbel, con lágrimas en los ojos, con el corazón conmovido por el sufrimiento ajeno, esa oración se eleva con una fuerza especial. No porque la emoción tenga un poder en sí misma, sino porque esa lágrima refleja el amor verdadero, el mismo amor que movió a Cristo a llorar por su amigo. San Charbel practicó este secreto durante toda su vida. Su existencia fue una ofrenda silenciosa, un sacrificio escondido que pocos comprendían. Aceptaba las privaciones con serenidad, la comida austera, las noches frías, las largas horas de oración de rodillas. Todo lo ofrecía por amor, no buscando méritos para sí, sino intercediendo por la humanidad. Cuando después de su muerte comenzaron a multiplicarse los testimonios de curaciones, y gracias, los fieles entendieron que esas lágrimas y esos sacrificios ocultos habían sido escuchados en el cielo. La compasión verdadera no se improvisa, nace de un corazón que se deja transformar por Dios. Muchas veces quienes rezan pidiendo la intercesión de San Charbel sienten que la oración se vuelve más intensa cuando piensan en el sufrimiento del ser querido como si fuera el propio. Esa identificación es lo que hace que la súplica sea tan poderosa. No se pide solo con los labios, sino con el alma entera. Una madre en Argentina contaba que al ver a su hijo enfermo, repetía la oración de 5 palabras, mientras las lágrimas corrían por su rostro. No pedía solo por una curación física. En su llanto estaba toda su entrega, todo su amor.
Decía que en ese momento se sentía acompañada por San Charbel, como si el monje de Anaya compartiera con ella ese dolor. Y al cabo de unos días el niño comenzó a mejorar. Quizá alguien diría que fue coincidencia, pero para ella fue señal de que la compasión sincera abre puertas que ninguna otra cosa puede abrir. El sacrificio oculto es la otra cara de este secreto. No se trata de sufrir por sufrir, sino de ofrecer las pequeñas renuncias cotidianas con amor. San Charbel lo entendió bien, nunca buscó penitencias espectaculares, pero vivió cada día en una austeridad constante. Dormía poco, comía apenas lo necesario. Trabajaba con las manos, rezaba incansablemente. Nadie lo obligaba. Era su modo de unirse a Cristo crucificado. Y cada uno de esos actos aparentemente insignificantes se convertía en semilla de gracia. En la vida diaria los fieles pueden imitar ese espíritu, ofreciendo sus propias dificultades. Una madre agotada por el cuidado de sus hijos. Un trabajador que soporta jornadas largas. Un anciano que lucha con la enfermedad. Todos pueden transformar esas realidades en oración, si las ofrecen con amor. Cuando esas renuncias se unen a la súplica, Jesús sana por San Charbel, la oración adquiere un peso distinto. Ya no es solo pedir, sino dar. Y en ese dar el corazón se asemeja al de Cristo. La tradición cristiana siempre ha valorado las lágrimas de compasión. Los padres de la Iglesia hablaban del don de lágrimas como una gracia especial. No eran lágrimas de desesperación, sino de amor profundo, de arrepentimiento, de solidaridad. San Charbel conoció ese don. Quienes rezaban cerca de él en la capilla contaban que muchas veces lo veían con el rostro bañado en lágrimas, mientras oraba en silencio. Eran lágrimas discretas, jamás exhibidas, pero que revelaban un corazón conmovido hasta lo más hondo por la presencia de Dios y por el dolor del mundo. El secreto profundo entonces consiste en unir la súplica a la compasión sincera y al sacrificio silencioso. Esa combinación convierte lo ordinario en extraordinario. Un vaso de agua se transforma en medicina del cielo cuando está impregnado de lágrimas de amor. Una frase de 5 palabras se vuelve poderosa cuando nace de un corazón que se entrega. Y un monje oculto en una ermita se convierte en intercesor universal cuando ofrece su vida entera por los demás. No es casualidad que tantos milagros se atribuyan a San Charbel después de su muerte. Dios quiso mostrar al mundo el fruto de una vida escondida, de un sacrificio constante, de una compasión profunda. Los cuerpos sanados, las almas consoladas, las familias reconciliadas, son como flores que brotan del terreno regado por sus lágrimas. Al rezar hoy con su intercesión, los fieles participan de ese mismo misterio. Cada lágrima derramada por otro, cada pequeño sacrificio ofrecido en silencio, cada acto de compasión se une al sacrificio de Cristo y al de sus santos. Y en esa unión la oración adquiere una fuerza que ninguna palabra humana puede explicar. Un sacerdote libanés contaba que durante una misa en honor a San Charbel, vio a un hombre robusto de rostro endurecido por la vida llorar desconsoladamente mientras repetía la oración de 5 palabras. Al final se le acercó y le preguntó qué había sucedido. El hombre respondió: «Por primera vez sentí que el dolor de mi esposa enferma era mi propio dolor. No recé pidiendo un milagro para ella, sino suplicando como si yo mismo estuviera en su lugar». Esa identificación es el corazón del secreto a ser nuestro, el dolor ajeno. En un mundo donde tantas veces se huye del sufrimiento, la compasión parece una debilidad. Pero en la lógica del Evangelio es la mayor fortaleza. Jesús no escondió sus lágrimas, y San Charbel no escondió sus sacrificios. Ambos nos muestran que la verdadera oración nace cuando el amor se hace carne, cuando no solo decimos palabras, sino que entregamos algo de nosotros mismos. Este es el secreto que muchos descubren al invocar la intercesión del monje de Anaya. No basta con repetir «Jesús sana por San Charbel». Hace falta dejar que esas palabras salgan de un corazón conmovido capaz de llorar por otro dispuesto a ofrecer algo de sí. Entonces la oración se vuelve río de gracia, capaz de transformar no solo las circunstancias externas, sino sobre todo el interior de quien reza. La oración de 5 palabras. Jesús sana por San Charbel. Guarda en sí misma un misterio de ternura divina. No se trata de un conjuro ni de una fórmula automática que abre las puertas del cielo como por obligación.
Es un susurro humilde del alma que reconoce que solo Cristo es la fuente de toda curación y que la intercesión de aquel monje libanés, escondido tantos años en silencio y penitencia, puede ser un cauce poderoso de gracia. Quien alguna vez contempló la celda pobre donde San Charbel pasó noches enteras de vigilia, sabe que allí no había lujo, ni ruido, ni distracciones. Solo un corazón limpio ofrecido como lámpara encendida ante Dios, y es esa misma pureza la que convierte su oración en fuerza que atraviesa los siglos. Cuando un enfermo recibe el agua bendecida con estas 5 palabras, no es la voz humana la que obra maravillas, sino la fe que se enciende en el corazón. Recuerda la mujer del pueblo que entre lágrimas pedía al cielo por la salud de su hijo. Recordaba a San Charbel que en su soledad sabía del sufrimiento humano y lo ofrecía en silencio. Y así, al beber aquel pequeño vaso de agua, el niño se levantó con vida nueva. No fue coincidencia, fue gracia, porque donde hay fe sincera, Dios responde con amor. Lo esencial no está en repetir la frase sin sentido, sino en dejar que cada palabra se impregne de confianza. Jesús, el nombre que estremece a los demonios y hace cantar a los ángeles, sana un ruego directo nacido del amor que no se resigna al dolor del hermano. Porque no somos más que instrumentos canales, nunca la fuente. San Charbel, testigo humilde, que sigue rezando desde la eternidad acompañando a quienes buscan esperanza. Y al pronunciar estas 5 palabras, la oración se convierte en puente entre la fragilidad humana y la misericordia infinita. Cada uno puede llegar a ser instrumento de milagro. No hace falta retirarse al desierto del Líbano, ni vivir entre muros de piedra. Basta con perdonar de corazón, con amar a quien sufre, con invocar a Jesús con sencillez. Así como San Charbel ofrecía hasta las lágrimas en la soledad de su ermita, así también cualquier alma que ora con fe puede dejar que la gracia fluya a través de sus manos. No es el agua la que transforma, es la fe puesta en Cristo. Es la limpieza de un corazón que no guarda rencor. Es el amor capaz de cargar el dolor del otro como propio. Por eso, al escuchar estas palabras, deja que tu corazón se abra. No te quedes como espectador distante. Permite que la oración toque tu vida, que el ejemplo de San Charbel te inspire a la entrega sencilla, a la confianza absoluta, a la compasión que mueve montañas. Y si este mensaje ha resonado en lo más profundo de tu alma, si sientes que necesitas un milagro, o que alguien que amas lo necesita, escribe en los comentarios: Jesús sana por San Charbel. Ese gesto sencillo es ya un acto de fe. Dale un me gusta para que este mensaje llegue a más corazones heridos. Compártelo con quien necesite esperanza y suscríbete al canal para seguir descubriendo tesoros espirituales que pueden transformar tu vida.